zabiją, a mnie powieszą. A mnie te wrone płepłelu rozniesą. A mnie zabiją, a mnie powieszą. A mnie te wrone płepłelu rozniesą. A mnie zabiją, szteci porąbają, me prochy powiedzą, że ciebie kochają. Opa! Ej, widzisz, Anuszku, te chmury na niebie. Tak mnie je niemiłe to, że chcę bez ciebie. Ej, widzisz, Anuszku, te chmury na niebie. Tak mnie je niemiłe to, że chcę bez ciebie. Kłękłem ciebie, Anko, jak kwiatci białej róże, dałby mnie też Pan Bóg, żeby Buenas tardes. Aquí estamos como todas las semanas. Esta semana 2 veces, y yo creo que a partir de ahora va a ser 2 veces. En el programa, bueno, en vuestra emisora amiga Onda Nave, en el programa Y el chocolate espeso,
Y bueno, como sabéis, hemos hecho un ciclo muy largo acerca de las diferentes religiones del mundo. Hemos entrevistado a popes ortodoxos, a curas católicos, a especialistas en el Islam, mujeres musulmanas, un lama budista tibetano. Hemos entrevistado a gente de gnósticos, bla, 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 bla. También hemos entrevistado a gente de otras culturas, vietnamitas, filipinos, sudamericanos, bla, 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 bla. Y hoy vamos a entrevistar a una pareja de amigas, si me dejan decirlo, y dedicadas principalmente a una profesión muy desconocida y de un lugar del lejano, no tan lejano Oriente, un poco más cerca que los Reyes Magos. Esa música que hemos escuchado de entrada, que se llama Bublitsky, y ya con ese nombre yo creo que estamos dando una pequeña pista, es de Polonia. Y nuestras invitadas son Alejandra e Ivona. Hola Ivona, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Andamos bien, estamos contigo, tranquilos. Eso es. Y Alejandra. ¿Qué tal, Alejandra? Bien, gracias. Muy bien. Ellas dos son... Acercaros más a los micros, ¿vale? Ellas dos son de una profesión donde me comentaban que su país, Polonia, era en cierta manera una potencia mundial. Había grandes personas que miraban al pasado, miraban a ver cómo eran los hombres antiguamente, cómo comerciaban los hombres antiguamente, porque ellas son arqueólogas. ¿Cómo se dice arqueología en polaco? Arqueología. Casi. Muy semejante. Eso viene del griego, supongo, ¿no? Casi todas estas palabras técnicas. Bueno, pues antes de entrar un poco en detalle acerca de arqueología y de Polonia, vamos a presentar a cada persona. Bueno, primero, Alejandra, tienes que explicarnos un poco esta canción que hemos puesto, Bublitsky, ¿quién es? Pues es un grupo que proviene del norte de Polonia. Se estableció en el año 2005. Ahora mismo llevan como 3 discos hechos. Cantan principalmente la música balcana, o digamos del toque balcano, pero cantan en polaco, o de vez en cuando también en una lengua que no es muy conocida. En polaco es kaszebe. ¿Un dialecto o una lengua? Sí, pues es una lengua, tiene un estatuto de la lengua, pero claro, es una lengua muy desconocida incluso en Polonia, ¿no? En el norte, del norte. Sí, del norte. Bueno, la música, como habéis visto, está bastante bien. La música tradicional polaca suele ser más instrumentos de viento, me comentabas, ¿no? Trompeta, acordeón también es bastante típico, ¿no? Sí. Pues hay de todo, depende de la región, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a entrar un poco en detalle con Ivona. Ivona, voy a empezar a definirla. Sobre la música no puedo decirte mucho. A mí me dices otra música, sí, pero la que tengo en casa, sí, pero la que... Ivona es una mujer de unos 60 años. 65. 65, aparenta 63. Morena, se nota que el Murcia le ha afectado ya la piel, morena de pelo, alta, delgada, de mirada. Y muy buena. Y muy buena gente, sí, muy buena, muy buena. Y nos va a contar un poco de su vida, cómo ha sido su vida, cómo llegó a la arqueología, a qué se dedica en la arqueología, qué es lo que te gusta de la arqueología. Sí, ¿sabes cómo? Empecé en gimnasio, que tenía una profesora que me enseñaba latín y no solo, cultura antigua. Así tomé pasión desde casi pequeña de buscar, de leer mucho, de saber cosas más. Al inicio me interesaba Egipto, como todos. La egiptología. Y después entré en universidad. Tenía suerte de estudiar con un grande maestro, profesor Michałowski, que empezó todas las excavaciones polacas en Egipto, en Siria.
y son prácticamente la tercera generación que estudiaba con el profesor Michałowski. Entonces son fiera, que soy su alumna, y así continuó. Continuó cambiando interés, después pasó al mundo romano, a las provincias. Y así somos con mi interés ahora en España, porque cuando fue joven no teníamos contactos, ningunos, porque fueron otra situación política en España, en Polonia. España había un señor bajito con bigote Sí, que mandaba mucho, ¿no? Exactamente. Hemos tenido otros señores con bigote que no se podía hacer nada. Y entonces en nuestra biblioteca fue solo un libro sobre España en inglés, pero desarrollando después un poco interés, ya apertura del mundo un poco se podía viajar, conocer y saber un poco de más. Y ahora es mi pasión. ¿Por qué España es tan importante para vosotras arqueológicamente hablando? ¿Por qué Murcia, además, concretamente? España porque es poco conocida, porque aquí hay todo prácticamente. Se empezó todo el desarrollo del mundo, para mí, contactos con fenicios, con cartagineses, con mundo romano, se inició por minerales, por comercio, por todo. Es una península ibérica, España especialmente, es un lugar importantísimo para el desarrollo de todo el Mediterráneo. El final del Mediterráneo. En Murcia está en este centro cerrado de contactos. Por eso somos también aquí. Muy interesante. Vale. Alejandra, te toca a ti. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, Alejandra es rubia, 30 años, muy risueña. Un poco morena ahora mismo, digo. Después Sí, bueno, quiere que lo diga, lo vamos a decir. Está un poco morena, exactamente. Pero no el moreno de este que se dice aquí, moreno guiri. Es un toque muy ligero. Exacto, no, es un semibronceado. Como dicen los ingleses, teeny, ¿no? Vale. Teeny. Gafas de pasta, así con cara de intelectual las dos, la verdad, me estoy dando cuenta. De leer muchos libros. Además, Alejandra es una gran amante de los Balcanes, de Yugoslavia, que es los eslavos del sur. Pero bueno, cuéntanos un poco acerca de ti. Pues yo desde pequeña no estaba interesada en arqueología. Incluso pasé un año estudiando Derecho, pero me di cuenta ya en el primer día que no es carrera para mí. Claro, siempre tenía algún interés por historia, pero es que no sabía realmente qué es arqueología antes de entrar a la universidad. Pero entré y me gustó mucho. Me enamoré totalmente después de primeras excavaciones. Y ¿dónde fueron las primeras excavaciones? Pues las primeras en Polonia, porque en Polonia hay una tradición que los de primer año no salen. Quiero decir, tienen que sobrevivir un campo de concentración, entre comillas, para saber lo que es realmente arqueología, ¿no? Y luego, si tienen suerte, después del segundo año y más tarde salen a las excavaciones extranjeras, eso es. Pues me enamoré de España en el tercer año, cuando conocí a mi profesora Ivona, que yo entrando a su clase pensaba que voy a escribir mi tesina de Próximo Oriente, como lo tenía antes planeado, pero todo cambió después de 1 hora y media y saliendo de la puerta dije que, vale, me apunto, que voy a hacer mi tesis sobre España. Y así ya son, ¿cuántos años son? 8 por lo menos. Y luego, después del tercer año, me fui a excavaciones aquí en la región de Murcia. Y gracias a estos contactos estamos aquí hoy, ¿no? Porque hay mucho trabajo por delante, hay también muchas cosas sin estudiar y es una situación perfecta para nosotras, porque nosotras llegamos, tenemos ya metodología, una formación bastante bien hecha y solo hay que aprovechar de eso lo que hay aquí. Que es mucha materia prima, ¿verdad?
Sí, bastante. Así que Ivona es la responsable de que tú te hayas enamorado de Murcia, ¿no? Pues realmente sí. Es que ella me mandó a estudiar aquí en la Universidad de Murcia. Yo siempre quería ir a la Universidad de Valencia, pero en el concurso se presentó una chica más que estaba en este momento interesada en arqueología subacuática, y pues me quitó la plaza. Entonces, En Valencia. sí. Porque Entonces, tenemos en contacto Erasmus, proyecto Erasmus, con el profesor José Antonio Molina Gómez de esta universidad, que es muy amigo nuestro, que llega muchas veces en Polonia a dar clases y ayuda a muchísimos estudiantes que llegan aquí para estudiar en esta Universidad de Murcia desde años. Muchísimos estudiantes polacos. claro. Sí, muchos que han terminado aquí estudios escribiendo trabajo de licenciatura sobre las cosas de Murcia o contactos de Murcia algo. Es importante, contacto con el profesor Molina Gómez es importantísimo. Porque Murcia, quiero decir, en la época de los romanos era un lugar bien valorado por los romanos, principalmente por... Sí, por puertos, por la Digamos costa. que son más que 6 siglos bajo el Imperio Romano, y lo de anterior, la costa esa murciana, desde claro. siempre con mucho interés. De hecho, hay muchos pecios, ¿no? Ahí en la zona de Mazarrón y de Cabo de Mazarrón, Palos. Fenicio, sí, Cabo de Palos son hallazgos, escombreras, muchísimos hallazgos que no son siempre naves hundidos, pero hay trazas como ánforas, otra cerámica que quedaron en un lugar cerca de la costa en caso de emergencia, por ejemplo, que significa contacto siempre. Vale. Primero, ¿por qué tiene tanta tradición arqueológica? Es decir, hay países que tienen más o menos tradición arqueológica. Por ejemplo, España es un país que tiene poca tradición arqueológica, pero tiene buenas materias primas, por lo que me estáis contando, ¿no? Pero no tiene, digamos, una tradición de arqueología como pueden tener Inglaterra, como puede tener Alemania, me comentáis, o Polonia. ¿Por qué Polonia hay esa tradición arqueológica? Eso que puedo observar yo, es que hay una cosa buena de profesionalidad arqueológica en Polonia, pero somos limitados de esta profesión. Aquí la gente tiene preparación más amplia de historia antigua. ¿En España historiadores, te refieres? sí. Después, estudiantes hacen especialización, menos o más, pero cada una línea de educación es buena, tiene su bueno y su malo. Sí, como en todos los lados. ¿Entiendes? Entonces aquí hay historiadores, ellos son más preparados de fondos, escritos así. Nosotros trabajamos también, pero en mayoría prehistoriadores trabajan sobre material, cultura material, metodología Entonces no se puede valorar, uno es bueno, otro es bueno. Yo incluso diría que es también una diferencia muy grande en formación, ¿no? En Polonia, arqueología son otros estudios, no es una especialidad, Sí. sino es una carrera que dura 5 años. 5 años. Aquí, Yo creo que también es una carrera de 5 arqueología, años. aquí es una especialidad que está Historia. incluida Sí. en la carrera de historia. Historia. Entonces no es lo mismo, porque nosotros no nos cruzamos durante los estudios con los historiadores. Nosotros solo lo que aprendemos es ser un profesionalista en arqueología. Aquí un poco más mezclado, digamos, son historiadores, pero saben algo de arqueología si lo eligen, claro, porque es una o dos o varias asignaturas, pero no es una carrera así, digamos, completa. Por eso hay diferencia, ¿no? Aquí se sale con el título de historiador, especialidad arqueólogo. No es lo mismo. Yo pensaba que sí. Bueno, es historia y arqueología. Yo pensaba que también era una carrera aparte. De todas maneras, arqueología, claro. Vamos a diseccionar, vamos a entrar en detalle lo que es el trabajo de campo de un arqueólogo, porque supongo que
Mucha gente piensa que el arqueólogo es aquel que encuentra piezas muy bonitas y qué bonito, y luego se va al despacho y qué bonito ver esta ánfora, este cristal, este... Si tienes suerte. Si tienes suerte, ahí está, quiero decir. Pero muchas veces, y corrígeme si no estoy en lo cierto, tienes que estar con una especie de cepillo de dientes, quitando poco a poco capa, y eso son, a lo mejor te tiras una semana para 1 centímetro de tierra. Claro. Es decir, ¿cuál es lo bonito y lo no tan bonito del trabajo de arqueología, digámoslo así? Lo duro de la arqueología, porque hay trabajo duro y trabajo bonito. Qué duro que es que ser joven, sobre todo tener la fuerza. Está bien todo, no hay Puedes con el problema. mundo. Con edad, como de mí pasa, tengo problemas, por ejemplo, Y Bona es muy fuerte, ¿no? Es cierto. las doctorandas, Alejandra y otra que no está con nosotros, Aneta, que habla solo inglés al momento, trabajan con objetos pequeños, con vidrios lucernas, que son portables. Yo, como has visto, trabajando con nosotros un día, las ánforas, que a veces cuando son íntegras pesan 40 kilos de más. Entonces, cuando has visto, buscando dentro de los bolsillos las cajas, tienes que mirar, solevar pesado de 400, 500 kilogramos. Es pesado. Bueno, voy a explicar un poco, porque yo estuve con ellas. Sí. Vamos a explicar, quería hacerlo más adelante, pero vamos a hacerlo ahora, aprovechando. ¿En qué consiste el proyecto por el cual están...? Pero deberías explicar antes cómo son las excavaciones, porque material es lo que sale del yacimiento. Explica cómo son las excavaciones. Muy bien. Porque mucha gente no sabe lo que significa trabajar en un campo, ¿no? Piensa que somos como Indiana Jones, nos encontramos en un sitio súper bonito, miramos al suelo y sacamos ya una pieza entera súper bonita y significativa. Pues no es así, porque muchas veces llevamos semanas y semanas quitando tierra capa por capa bajo algún nivel, digamos, de 5 o 6 centímetros. Pero tierra capa por capa con una especie de cepillo de dientes, claro, así, sí. Para no dañar ninguna pieza, claro, ¿no? O un diente, si te encuentras un diente, nunca se sabe, ¿no? Pues eso depende también del yacimiento, ¿no? Hay yacimientos donde se puede excavar con pico, porque la tierra es dura y se sabe perfectamente que hay algunas capas donde no aparezca nada, y luego hay otros que tienes que limpiar cada centímetro. Entonces, pero de eso más o menos sabemos antes, ¿no? Entonces llevamos semanas mirando y luego de repente aparece algo, ¿no? Y es lo mejor de este trabajo es encontrar algo significativo. Puede ser, o por ejemplo, un esqueleto, como a mí me pasó aquí primer año, pero también puede ser una cosa bastante destruida, pero tú con el conocimiento de los libros ya sabes que, por ejemplo, es un cuchillo, ¿no? Un poco destruido por las condiciones de tierra y por lluvia. Aparece súper feo, pero ya sabes que con el proceso de conservación y restauración salga alguna pieza bonita, ¿no? Es que tal vez habría... esto es un poco el trabajo de campo de... Pero mucha gente se pregunta ¿para qué sirve la arqueología? Hombre, yo tengo mi opinión, pero vosotras seguro que me la vais a matizar mucho mejor. La arqueología es una manera de conocer, entre otras cosas, cómo eran las sociedades antiguas. No solo cómo se ubicaban, por qué buscaban este lugar alto o bajo, cercano al mar, o cercano a esta laguna, o a este río, o cercano a este prado que había animales, bla, bla, bla. Y qué herramientas tenían, cómo estaban, si estaban, de hecho, por eso se ha catalogado en edad de bronce, en edad de piedra. Pero ¿cómo definiríais vosotras o para qué sirve, creéis, la arqueología? ¿Cómo podéis enganchar a alguien que no sabe qué estudiar para decir, la arqueología es esto, es imaginaciones? ¿Cómo le engancharíais? ¿Qué diríais que es la arqueología? Es una cosa añadida de más al fondos antiguos, porque hay escritores antiguos que describen algunas cosas, pero como se puede imaginar, al mundo antiguo más interesaba no vida cotidiana, pero las guerras. Y las guerras son bien descritas, pero no todos objetos, no todas situaciones. Y entonces
cosa de arqueología que busca objetos antiguos, da materiales de cultura material. Demuestra que no fue demostrado da escritores antiguos qué usaba la gente, por qué lo usaba, cómo vivía, en qué condiciones se desarrollaba o andaba detrás o momentos difíciles. Es una, como decir, imagen de cultura material concreta, eso que se toca, no solo que se imagina después de la lectura de escritores antiguos, porque escritores describen y tienes que imaginarse algunas cosas. Aquí lo tienes. Bueno, y de hecho, incluso, quiero decir, la arqueología, por lo poco que yo sé, como es una ciencia relativamente nueva, ¿qué lleva? ¿Un siglo o dos, más o menos, digamos, bien desarrollada, puede ser? 2 siglos. 2 siglos, más. ¿no? Es decir, incluso se forman teorías en función de lo que se deduce, y hay veces que un nuevo hallazgo rompe la teoría anterior. Claro. Tienes que ser un poco flexible cerebralmente, porque claro, tú te has hecho una idea, pero no sé si es, creo que el famoso el neandertal, que se nos había mezclado con el Homo sapiens, está mostrando que sí, con lo cual, es decir, es complicado porque, claro, muchas veces partes de nada o partes de cosas que no son ciertas porque hemos deducido algo que pensábamos que era así, pero porque nos faltaba información. Otra cosa es que muchas veces arqueología es la única fuente, porque imagínate que hay civilizaciones que no sabían escribir, ¿no? Lo que nosotros llamamos prehistoria o protohistoria. Entonces hay civilizaciones en el mundo que conocemos solo gracias a arqueología, porque no hay fuentes escritas. Y luego lo que Ivona dijo, que muchas veces lo que tenemos escrito, los textos, solo tocan alguna materia, ¿no? No se habla mucho de dieta. Hay estudios que gracias a los restos de los huesos de los animales podemos reconstruir lo que comía esta gente. ¿La gente o los animales? No, quiero el decir... ser humano. El ser humano, lo que comía, ¿no? En qué cantidad, porque si ves... Eso también tiene que ser un buen sitio, ¿no? No puede ser cualquier sitio. Pero sí que hay estudios, en Polonia, por ejemplo, se realiza sobre la edad medieval, los estudios de dieta de los habitantes de alguna ciudad, solo basado en los restos de huesos que provienen de los animales. Bueno, vamos a poner ahora otra música polaca que nos ha traído Alejandra, que se llama Dikanda.
Bueno. Este grupo que nos ha aportado Alejandría se llama Dicanda. ¿Quieres explicarnos algo de Dicanda? Pues el año que viene van a tener un aniversario de 20 años y eso. Llevan ahora mismo 5 discos. Son unos de los cantantes más conocidos en Polonia en sentido de música balcana, porque, claro, también son del norte. Incluso muchas veces cantan canciones en una lengua inventa que no existe, que se llama Dicandis. Dicandis. Sí. Claro, Dicanda, Dicandis. Sí, lo inventaron solo para cantar. Y... Qué gracioso. Mira qué gracioso. Bueno, estaba comentándolas fuera de micro que iba a empezar con una pregunta un poco polémica, por dar un poco de aliciente, que es: ¿la arqueología y la religión hay veces que están reñidas? ¿Qué pensáis? Pues no sé si te entiendo bien, pero aquí Que se llevan la contraria. hay una cosa, arqueólogo tiene que respetar situación de cada país donde se encuentra. Y entonces es un grande arte de saber respetar a la gente, orden y trabajar bien. A veces es muy difícil. Fueron muchísimas excavaciones polacas, por ejemplo en Silia, a Palmira, desde muchísimos años, que ahora, por condiciones que son al mundo, no se puede hacer. Y demás, las cosas reconstruidas por polacos de esta ciudad en desierto, siríaco, Palmira. Desierto. De Siria. Desierto, sí. Ah, ya sé No, cómo dice. está destruido. Sí, que ahora el ISIS lo ha no destruido. solo. Y entonces las personas que excavaban toda la vida se dedicaban a cultura mundial, porque es cultura mundial, sufren. Se tenían que retirar y dejar todo, porque no hay condición de proteger ni nada. Entonces esta es una situación. Es una situación cuando algunos movimientos que pasan, algunos países, molestan no solo proteger, sino continuar. Esto para bien de humanidad mundial prácticamente, porque fueron monumentos protegidos de UNESCO. Alepo es la ciudad, creo, ¿no? Alepo era. Alepo, Palmira, Hatra. Qué barbaridad. En Irak, otro. Damasco fue una ciudad importantísima en la historia. La tercera de compañera que no está este momento con nosotros, Aneta, excava en Egipto. Son excavaciones con especial guardia. Que hay la guardia militar que protege el grupo de arqueólogos porque no pasa algo de malo a equipo mientras que trabaja. excavan. La guardia del gobierno de Egipto, sí, en este caso, de Egipto, sí. protege a los arqueólogos. Tiene que proteger, pero puedes imaginar la tensión de la gente que trabaja con estas condiciones. Entonces... ¿Pero cuál es el sentido de proteger a un arqueólogo? ¿Es para que no entre gente, les robe o porque es un país en conflicto? Ahora en conflicto, entonces que no pasa algo. El gobierno egipciano protege grupos internacionales de arqueólogos que siempre están en situación especial. Entonces, condiciones, últimos años de trabajo en Vecino Oriente se cambiaron muchísimos. Entonces, arqueología, religión en este sentido, de este último años de tensión, yo me refiero más bien a descubrimientos que se hacen a través de la arqueología, si pueden entrar en conflicto con teorías religiosas. Claro. Yo conozco un caso, una mujer que trabaja en el Instituto de Arqueología en la Universidad de Varsovia. Excavaba durante muchísimo tiempo en Israel, teniendo el mismo permiso que tenían los estadounidenses. Como formaban dos partes, ¿no?, del mismo yacimiento, y le quitaron el permiso solo por decir que al cambio de encontrar unos restos de una sinagoga, ha dicho que es una iglesia paleocristiana
entonces le quitaron permiso de excavar porque los israelíes quieren excavar solo las, digamos... Los restos, sí, los restos judíos. claro. Entonces, por eso que no fue cómodo para ellos, le quitaron y ya está. Claro, porque lo cual demuestra que hay miedo a saber la auténtica realidad de la historia. Luego muchas veces hay dificultades si entramos en época medieval y, por ejemplo, en un yacimiento romano, digamos, o incluso anterior, está un cementerio musulmán o... Sí, musulmán en mayoría de los casos, pues es muy difícil excavar porque ellos no permiten sacar los cadáveres de la tierra. No puedes tocar las tumbas que son musulmanes Porque para son excavar sagrados, lo que está. Claro, porque la religión dice que no puedes y punto. Ahí es el típico debate ciencia-religión. Bueno, vamos para los profanos, para los que no sabemos mucho ni de arqueología ni de historia, vamos a hacer una pequeña cronología, una pequeña división de cómo se divide arqueológicamente la historia de la arqueología. Eso te dije a Alejandra, Alejandra, que he estudiado hace poco. Ah, exactamente. Ahí delega la profesora en la alumna. No, pues son como 3 periodos, ¿no? Primer periodo es prehistoria, lo que significa que son civilizaciones que no sabían ni leer ni escribir. No existía algo como escritura en este momento, ¿no? Lo único que sabemos sobre estas civilizaciones, estas culturas materiales, porque así muchas veces las llamamos, es lo que proviene de la tierra, ¿no? Los restos arqueológicos. Luego entramos en el periodo de protohistoria, que es el periodo que ya se conoce la escritura, que aparecen los fuentes escritos, pero no son fuentes escritos de la propia civilización. Lo que quiero decir, por ejemplo, Barbaricum, que era la parte en las afueras del Imperio Romano, no sabía escribir, pero en este momento ya los romanos escribían. Y este periodo para nosotros, para Arqueología de Polonia, se llama protohistoria, lo que significa que existen textos sobre Barbaricum escritos por los romanos, griegos o otros que sabían escribir, menos los bárbaros que no escribían, ¿no? Bárbaro, que en época de los romanos significa extranjero. Los bárbaros. Sí, pues es un nombre que viene de los romanos. No. Es decir, que una cultura puede estar en un periodo de protohistoria, Sí. y otra en un periodo de prehistoria a la vez, digámoslo así. Pues de prehistoria creo que no, porque prehistoria termina cuando aparece en el mundo la escritura. En este momento empezamos protohistoria. Vale. Luego, ya cuando hay textos escritos por la propia civilización, entramos en el periodo de historia. ¿Cuál es la primera civilización de la cual se tiene conciencia que haya hecho escritura? ¿Los persas, los egipcios? No, Fenicios, creo que. sumerios. Sumerios. Ah, sí, esto Sumerios. Mesopotamia tenía. Mesopotamia, es esa verdad, la escritura primera civilización. Próximo Oriente, sí. Tigris y Éufrates. Sí. Tigre. Protohistoria en vuestro país, por ejemplo, es para cultura ibérica. Ibérica, sí. Que sabían escribir, ¿no? Esto es la prehistoria. Y después de protohistoria está la historia, Historia, que es en la etapa en la cual estamos. claro. Vale. Excavaciones. ¿Dónde habéis excavado y lugares bonitos que recordáis de las excavaciones? Ivona, tú te vas a tener que resumir mucho. Sí, pero no todos me gustaban tan como una de primeras que estuve aquí en España, cerca de Sevilla, cerca de Escancena del Campo, Escancena del Campo. Paterna y Sí. después más cerca Tejada la Vieja. Tejada Vieja es un lugar muy famoso en el mundo arqueológico. ¿Qué proyecto? Sevilla. Sí, siempre de allá. De cultura tartésica.
Los tártaros. Sí, es una cultura un poco mística porque no se sabe si fuese un capital único, un territorio de esta cultura. Muchos escritores como Heródoto escribían, no se sabe exactamente dónde fue el centro, se sabe que esta cultura tenía una riqueza increíble, basada sobre metales. Pero los Y tártaros, comerciaba esta cultura siempre ibérica, comerciaba con los griegos. Ellos vendían la plata, por ejemplo, que tenían en sierras de allá, y cambiaban con vasos que fueron preciosos de cerámica ática y corintia. Y Tejada la Vieja es un sitio muy bonito con murallas muy, muy altas que excavó la Junta de Andalucía. Jesús Jurado de Huelva, de sección de Huelva. Fue impresionante, de verdad. Excavación con 70 estudiantes, 30 obreros del lugar, una grande planificación de excavación, donde imparé mucho. ¿Y sabes qué interesante? Ninguna pieza íntegra en este lugar que funcionaba como lugar de minadores, de minas de minas de hierro, de metales. Sobre todo de plata. ¿Por qué? Porque cuando llega la guerra, la gente deja lugar de momento y deja todo en plaza. Cuando termina plaza de minera, se piensan desplazarse todos tranquilamente, cogen todos los objetos que son íntegros y no puedes hallar nada. El hambre. Cuando hay hambre hay que buscar recursos donde sea, ¿no? Y se roban. Eso es mi experiencia muy bonita con la gente de allá, de estos pueblitos de Andalucía, que estuve muy bien y imparé muchísimo. ¿Te gustó? Mucho. Y luego, Alejandra, ¿tú dónde estás? Pues estoy pensando porque vi varios yacimientos, pero el yacimiento que más me gustó fue una cosa por coincidencia. Me fui a Perú, donde excavaban arquitectura inca, un centro religioso que está al sur de Perú, en las montañas, con una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar, con una vista preciosa hacia un volcán Coropuna, uno de los volcanes bien dibujados en las crónicas. Y el sitio se llama hasta hoy Maucallacta, difícil de escribir, y pues ahí me gustó mucho porque fue un sitio, aparte de sitio mágico, ¿no? Puedes excavar en un sitio muy precioso con este paisaje que te rodea, con un apoyo muy grande de parte de los obreros, porque ahí trabajan más o menos hasta 60 personas de los dos pueblos que están al lado, y llevan como mucho 10 personas de la universidad. Y es una cooperación en nivel de los ministerios, entonces se paga por el gobierno, no es una cosa solo de la universidad. Vale. Hablando de esto que estás comentando, hace poco que me dijeron, te lo digo por si acaso lo conoces, Los secretos de Tiwanaku, ¿te suena? Es lo que es bastante famoso, ¿no? Dicen que es que como que en esa... Yo diría que es la segunda ciudad más importante para las incas. Para los incas, sí, que dicen que se puede contar otra historia a partir de... Sí, pero otra cosa es que Tiwanaku está muy mal hecho, en mi opinión. Quiero decir, ahí, de lo que me suena, aparte de los polacos, porque también hay un solar que excavaban los polacos, la reconstrucción hicieron los italianos, creo que. Parece una arquitectura surrealista. No tiene mucho que ver con lo verdadero. ¿Quieres decir que los análisis que hicieron los arqueólogos italianos fueron no muy acertados? Pues eso pasa no solo ahí, sino en varios sitios del mundo, ¿no?
cuando queremos entrar, queremos abrir algún yacimiento para el tráfico turístico, hay que hacerlo de manera más bonita, digamos, ¿no? Para que gente entienda lo que está viendo, ¿no? Y pues hay momentos, hay situaciones donde la fantasía y lo que nosotros, a los arqueólogos, nos gustaría ver en un sitio, nos cubre los ojos y luego tienes una sensación de que hay algo nuevo en cambio de encontrarse con algo muy antiguo. Y eso no es, supongo que quieres decir que no es muy serio, que un buen arqueólogo, un buen científico tiene que atenerse a tope a la realidad, tiene que ser, esto es así, no es lo que queremos que sea, sino lo que es. Y poco a son poco. siempre problemas que hay que resolver porque, claro, nosotros lo vemos de otra manera y luego viene alguien que no tiene ninguna idea y tiene que sacar algo, ¿no? Alguna conclusión, alguna información de este sitio, entonces nosotros deberíamos facilitarlo. Pero luego son cuestiones muy difíciles de explicar. Hasta qué punto se puede llegar con la reconstrucción y lo que no deberíamos hacer. ¿Puedo añadir una cosa? Que es una ley, es manera de operar que no se puede reconstruir para no dar visión. No, ocurre reconstruir para mostrar eso que es verdadero, eso que es reconstrucción. No se puede, ¿cómo decir?, hacer manera que parezca todo viejo. Quiere decir que entonces, hay que señalar lo que es viejo y lo que es reconstruido. Claro, que no se puede imitar. No se puede. Esto vieja escuela de reconstrucción no funciona más. Hay que mostrar, hasta aquí es verdadero, hasta aquí reconstrucción. Sí, es como si vas al Partenón, digamos, y te pones a reconstruir lo que pensabas que era, a lo mejor porque tenías algún croquis, el antiguo Partenón, ¿no? Es decir, tienes que mostrar las piedras como quedan hoy en día, que esto es lo que hay, no lo que crees que es, ¿no? Hay que distinguir porque si no, no es muy científico. ¿Algo así se puede decir? No imitar esto que es viejo, no imitar, hacer manera que se pone junto, que se puede mirar, que niños puedan entender cómo funcionaba, cómo fue una construcción, pero no imitar el viejo. Por ejemplo, cuando levantas una muralla, tienes que hacerlo de otra piedra, de otro color, para que se distingue muy bien. El nuevo. ¿Entiendes? O muchas veces ponen una cinta roja mirando hasta este nivel llegaba el muro original que hemos excavado, ¿no? Lo demás es una reconstrucción. Aquí a eso creo que refiere Ivona, ¿no? Sí, eso que hemos visto Porque Begastri. Porque si no, la gente no sabe lo que es reconstrucción de lo que es real. Exactamente. Porque si no, la gente piensa que el muro se quedó en pie hasta unos cuantos metros y eso ya es mentira. Porque nosotros, por los estudios, sabemos que probablemente llegaba hasta este nivel, pero eso no significa que lo hemos encontrado en este estado. Y además probablemente hay un porcentaje que puede que demuestre que sea lo contrario. Es decir, probablemente es un 80-90%, pero nunca se sabe. Es siempre probabilidad. Lo que dicen arqueología es siempre probabilidad. Claro, es una ciencia complicada por eso, porque en la etapa de la prehistoria no había escritura. ¿Cómo sabes las cosas? Si no es... Vale. Vamos ahora a arqueología más local, es decir, vuestro proyecto. ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué campos habéis encontrado aquí en Murcia de probabilidades os estáis encontrando? Bla, 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 bla. Bueno, empiezo después, dice Alejandra. Todo empezó con doctorado de Alejandra. Tiene materiales para su doctorado que son vitrios de Begastri. Y no solo. ¿Vitrios de? Begastri. ¿Begastri qué es? Begastri. Es un tipo de vidrio, ¿no? No, es un yacimiento. Ah, ¿el de dónde? ¿El de dónde? ¿De Cejín? Cejín. Sí, perdón. Cejín. Hemos visitado, tienes que visitar tú Vale, también, vale. porque Por supuesto. es importante. Y entonces después se alargó con materiales buscando otros sitios en siempre provincia de Murcia.
Y importante es que ella tiene trocitos de vidrios, no todas piezas íntegras. Entonces tiene que hacer análisis en Laboratorio. el laboratorio de Sí, más, químicas. ¿cómo se dice? Química. Químicas, en reactor atómico, para decir, es así. ¿Cómo suena eso? Es así, exactamente. Ciencia Entonces, seria. Y cara. Es cara. Y cara. Y por eso fue motivación de hacer este proyecto. La primera vez hemos hecho, no pasó bien porque el proyecto está financiado por gobierno polaco, con colaboración, solo como partner, no Socio. financiado, Sí. socio, de la parte de Universidad de Murcia. Y salió bien este año que estamos aquí con un proyecto que se llama Contactos Comerciales de Región de Murcia en época romana. Queremos demostrar el ruelo de provincia de Murcia de contactos comerciales con todo el Mediterráneo, que son productos locales y otras que se comerciaba de fuera. Y empezamos este año, tenemos 3 años para buscar materiales para preparar después, a la final, después de 3 años, una publicación bilingüe. Una Publicación publicación bilingüe. española polaca, ¿no? Bilingüe, exactamente, con participación también de profesores de aquí, de Murcia, que os ayudan a realizar este proyecto. Entonces, es el primer proyecto así también en Polonia. Bueno, por lo que yo sé, tú eres la especialista en ánforas, Alejandra es la especialista en Vidrios. vidrios y Aneta, que es la persona que falta, la especialista en lucernas, lámparas. Sí. ¿Vale? Lo que queréis es estudiar las relaciones comerciales, lo que has dicho, de todo el Mediterráneo en la época romana, con Murcia. Y, por ejemplo, creo que me comentaste que se podía saber. Bueno, yo comento una pequeña cosa, estuve acompañándolas la semana pasada. Ayudando. Ahí en una nave donde tienen gran parte de los restos arqueológicos que se encuentran aquí en Murcia, en la comunidad autónoma. Y bueno, ellas iban separando, bueno, concretamente Ivona iba separando de una manera muy rápida, ya os lo digo yo, las ánforas según su origen. Es decir, por ejemplo, coméntanos qué orígenes de ánforas había principalmente. Aquí, sobre todo, en época temprana, fueron importaciones de Norte África. De Norte África, de Cartagena. Cartagena auténtica, no la de aquí. Auténtica, Cartago, no, Cartago, ¿no? Cartago. Cartago, porque esto es Cartago Nova. Sí, sí. Y entonces, este periodo también de ánforas fenicias, con 2 navios de Mazarón que tenían importaciones de allá. Y después, importaciones de Campania y Lazio en Italia, que sobre todo el vino. Después, con llegada de italianos, empiezo de producciones de aquí, se producía, por ejemplo, muchísimos salazones en la región de Andalucía, de Cádiz, por pescado que pasa por allá desde siglos. Este transporte pasaban por esta región porque de aquí, de la parte de la costa murciana, se dividían las rutas marítimas, una al norte por Cataluña, odierna Francia, y otra por Baleares, hasta Estrecho Bonifacio, que está en Córcega y Sardeña, y que justamente hasta Roma y Pompey también. Entonces, esta región fue importantísima. Aquí se dividían 2 rutas marítimas. Después, cuando se empezó producción en tal manera que en la región de Murcia, en época tardía, en 3er, 4 siglo, se producía salsas de pescado, como hemos visto y visitado también, fábrica de salazones a Puerto Mazarón, en periodo tan difíciles de cambio de mundo de poblaciones. Aquí se producía productos de transformación de pescado. Por lo que vemos, las ánforas se dedican principalmente a salazones, a salsas y, bueno, supongo que vino también, ¿no? Y Líquidos aceite. y aceite. Aceite. Aceite de oliva hablamos siempre, ¿no? Sí.
¿Alguna otra cosa se metía en las ánforas? Sí, se metía. Se metía, por ejemplo, una cosa que se vi también aquí, pero hay pocas, de frutum. De frutum fue una cosa como aperitivo. Entonces, el vino con aceitunas por dentro. ¿Vino con aceitunas? Sí, Hostia, qué como curioso. aperitivo. Aquí vas del bar y te ponen en el vaso así. Qué cosa más curiosa. Fueron ánforas así, estas diabéticas sobre todo, pero después no gustó que han interrotto produciéndolo. Cataluña desarrolló producción de vino, otra cosa. En época tardía, África, muchos contactos con todos los países de África del Norte, de donde se importaba aquí también salazones y también aceite, porque fue un momento de crisis. Época tardía, tercero, cuarto siglo, son muchos cambiamientos en contactos en Europa con nuevas poblaciones. Se importaba aquí, se traía de aquí. Sí, también se producía, Ah. pero se importaba también. Fue una cosa, no porque faltaba completamente, porque siempre comercio, no importa qué periodo, difícil o fácil, Siempre se de intercambiaba. guerras, siempre existía, solo cambiaba intensidad. ¿Cómo se puede? Eso que... Claro, depende de la riqueza de los dos. Claro, claro. Eso ¿Quién puede que, comprar o quién eso que necesita queremos vender? demostrar con nuestros estudios, cómo, en qué manera dar valor de este comercio. No sé si era en vidrio o en ánforas, me comentasteis que se podía saber el origen de dónde había sido construida por el tipo de arenas. que es De vidrio. De vidrio. Porque vamos a quería mostrar ello. decir que con los vidrios la cosa no es tan fácil. Quiero Amigo. decir, no puedes distinguir el origen basando en la forma, ¿no? Lo que muchas veces Ivona ve un cuello de una ánfora y ya sabe de dónde es. Pues con el vidrio la cosa es mucho más difícil porque de las formas son iguales para todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces, basando en las formas, hay algunas muy pequeñas diferencias, pero eso no vale para mucho. Entonces, con lo de vidrio la cosa fue así, que hay sitios bien distinguidos para producir vidrio. Eso también depende de la arena, ¿no? No cada arena está bien para producir vidrio, y otra cosa es que tener un taller de vidrio no es una cosa súper fácil, porque vidrio necesita una temperatura súper alta, ¿no? Entonces, al principio del siglo I, después de Cristo, con la invención de vidrio soplado, vidrio empieza a ser una cosa más común. Antes era cosa de lujo, solo se importaba, quiero decir, habían talleres, me imagino que mucha gente rodeaba lo que son las tierras del Mediterráneo vendiendo sus cosas, pero no cada uno podía tener algo de vidrio. Luego con lo soplado ya es mucho más común, pero todavía no significa que puedes producirlo en cualquier sitio. Entonces los talleres que nosotros sabemos que existen son bastante tardíos, ¿no? Son siglo III y el vidrio aquí aparece antes. Entonces la pregunta es ¿de dónde viene este vidrio? Pues para eso vamos a hacer los análisis químicos que nos mostrarán la materia primaria de vidrio. Entonces, lo que quiero decir, el vidrio, da igual cuántas veces soplado, siempre mantiene la misma materia prima. Y gracias a los estudios hechos por la Universidad Católica de Leuven en Holanda, sabemos perfectamente qué arena, qué elementos contiene. ¿Y de dónde era originaria? Sí, por eso. Era originaria, me dijiste, de una zona de Cádiz, creo. Quiero decir que según los estudios hechos por Holanda, hay 3 zonas en España donde existe arena buena para vidrio, pero de momento no puedo decirte que son productos locales porque antes de hacer los análisis no sabemos respuesta. Pero quiero decir, había otros lugares del Mediterráneo donde también Claro. producían esos vidrios, ¿no?
Sí, y de eso incluso tenemos ya los restos arqueológicos, ¿no? Sabemos que a partir del siglo III más o menos existe una factoría muy grande en Alejandría, en Egipto, que produce mucho vidrio y lo extiende por todo el mundo. Luego anteriores hay también 2 talleres en la propia Italia, uno que está cerca de Roma, otro más al sur, y sabemos perfectamente que hay más talleres en este, ¿no? de Mediterráneo. Turquía o Grecia, supongo. Para eso tenemos que llevar Analizar. a cabo los análisis. Porque me comentaste que los romanos, bueno, el tener cristales, ventanas en sus casas, hasta el siglo III o IV era un lujo. Es decir, que generalmente en las casas de los romanos no había ventanas, eran cerradas. Pues la mayoría de las ventanas, las dichas ventanas, son de los edificios públicos, como termas, y se solía reutilizar, ¿no? Hay ejemplos de reciclaje de vidrio que fue soplado varias veces, porque vidrio, como es una materia muy frágil, se rompe fácilmente, ¿no? Y pues también lo que nosotros tenemos, ánfora, es una cosa bastante grande y no se rompe tan fácil, ¿no? Como las cosas de vidrio, que son súper finas, muy frágiles. Se rompe una vez, hay que reciclarlo, porque, como te lo he comentado antes, no siempre de cada cosa puedes hacer vidrio. Y falta neta, pero de las lucernas, ¿podéis comentarnos algo? ¿Cómo funcionaban? ¿De las lámparas? Pues yo creo que Ivona, Ivona sabe más un poquitín de las lucernas. Sí, yo hacía lucernas desde no sé cuánto. Y tenía suerte también trabajar sobre lucernas del Museo Arqueológico Nacional a Madrid una vez, con permiso de grandísimo, ya murió profesor Blázquez, que me ha dado apoyo. José María Blázquez Martínez murió este año, que lamento mucho, fue un amigo que conducía muchos trabajos aquí. Escribí 500 obras, sobre todo de famoso del mundo y de la catal. Y entonces lucernas siempre acompañaba a la gente, no solo a casa, pero también por las diferentes fiestas. Por ejemplo, judío tenía la lucerna, se ponía un símbolo de menorá en disco de lucerna, al centro de lucerna. Lucerna funcionaba con aceite, pero son lucernas tardías, que son árabes, por ejemplo, que son abiertas, que funcionaban con falta un poco de aceite bueno, funcionaba con graso de animales. Tienen otra forma que hemos visto aquí en varios depósitos. Lucernas tienen también iconografía, significa que son escenas estampadas en disco de ánfora. Eso a veces dice mucho. Hay situaciones muy familiares, para no decir eróticas, que significa que esta lámpara servía a la cámara por la noche. A la alcoba, que se dice aquí, sí. ¿no? Hay las lucernas que presentan la lucha de gladiadores, por ejemplo. Algunas lucernas paleocristianas son muy interesantes, esas hay muchos aquí, que se importa, pero no solo, se imita producciones norteafricanas, donde fue origen de estas producciones, con simbología primera de primeros cristianos. El cruz no tan clara, son las letras de Jesucristo que simbolizan en el disco. Y después se desarrolla toda iconografía paleocristiana y cristiana sobre las ánforas, sobre las lucernas, que eso se toma, estas ánforas no tengan, que es un estudio especial, no solo la forma, pero también iconografía sobre el disco de la lucerna. Eso que hace la tercera compañera. Las lucernas, para los que sabemos que son lámparas, pero para que os hagáis una idea a los oyentes, es algo parecido a lo que en España se llama el candil. Sí. No sé si tenían también una especie de cuerda que se humedecía efectivamente, ¿no? Sí.
Vale. Y yo creo ya, si queréis, para terminar, nos vais a comentar un Que poquito. mañana vamos a trabajar. Muy duro, siempre. Como siempre. Como siempre. Sí, pero contentas porque tenemos muchísimas ayudas. Tengo que decir que el director del Museo Luis, ¿no? Arqueológico de Murcia, Luis, es increíble, os ayuda muchísimo este trabajo, no solo de traer las piezas, explicar, pero de pasar las horas, de consultar todos los inventarios que tiene en su museo. Pues para dar a conocer un poco aquí, porque por lo que me contáis, Murcia es un lugar importante arqueológicamente en cuanto a recursos, ¿no? a cosas que se han encontrado, pero que además hay muchos museos y muchos yacimientos, pero que no están muy bien inventariados, de hecho por eso estáis aquí. Ni estudiados. Ni estudiados, quiero decir, que es un, digamos, hueco de mercado que se llama muy importante por estudiar y por desarrollar. Por eso Pues- estamos aquí. Exactamente. Pues contadnos cuántos museos arqueológicos y cuántos yacimientos hay aquí en la provincia de Murcia. Toma ya. ¿Cuántos yacimientos? No tenemos tanto tiempo. Vale. Pero para dar alguna idea, tenemos aquí por lo menos 10 museos regionales, incluyendo el museo de Murcia, que es de la comunidad, ¿no? La cosa es bastante fácil. Si algún yacimiento aparece en un pueblo donde no hay museo, los materiales se llevan a Murcia, y si hay, se quedan en un sitio. Nosotros trabajamos con algunos 8 de la región, que son, aparte de MAM, que es Museo Arqueológico de Murcia, participamos con el Museo Arqueológico de Puerto de Mazarrón, 2 de Cartagena, de Águilas, de Alhama de Murcia, de Sejín, Caravaca de la Cruz, y tenemos algunas cosas de Lorca también. Y todavía nos queda visitar Jumilla, Yecla y eso será todo, ¿no? Año próximo. Sí, Año el próximo año cuando volvemos. Así que no nos libramos de ellos. Vale, y yacimientos ahí, me has dicho en Cejín, bueno, puede haber 15, 20 yacimientos tranquilamente. Mucho más. Muchos más. Más. Es un lugar de mucha riqueza, por lo tanto. Digamos, incluso en propia Cartagena, si tú excavas un solar, eso ya es como otro yacimiento, ¿no? Y es Bueno, que aquí- son cientos. Aquí en el Corte Inglés hay un yacimiento enorme, ¿no? No sé si Sí, es romano. pero es medieval. Es medieval. Es Vale. que Murcia no tiene mucho de lo anterior. Claro, es verdad que se creó a partir del siglo VIII, es verdad, Murcia. Era una ciudad, lugar de paso. Pues ya vamos a acabar, dando las gracias, de verdad. Muchas gracias a las dos. Qué a gusto. A ti. Con Dicanda, una canción que se llama Ederlezi, que no sé qué significa. Es una canción más popular en Balcanes, pero es que no recuerdo ahora mismo lo que significa. Y nada, esperando que vengáis muchos años más. Gracias, vemos. de seguro. Prometimos. Hasta luego, gente. Nos vemos próximas semanas. Hasta Hasta luego. luego. Apa